Buenas tardes, mi nombre es Eliana Watasic y les voy a hablar sobre la muestra de investigación cualitativa. En una investigación cualitativa, la muestra se refiere al grupo de personas, eventos o casos seleccionados para participar en el estudio con el propósito de obtener datos profundos sobre los fenómenos en cuestión. A diferencia de las investigaciones cualitativas, la muestra cualitativa no se elige mostrando representatividad, sino que se seleccionan para hacer que un problema sea menos complejo. Número 1. Selección intencional. Los participantes o casos se eligen de forma deliberada con base a su relevancia, es decir, la importancia que tiene. Diversidad contextual. Los participantes suelen ser seleccionados por su experiencia y sus contextos específicos que aporten o no aporten al estudio. Eso tiene mucho que ver. La flexibilidad. La muestra puede ajustarse a la medida que avanza la investigación para explorar nuevas dimensiones respecto al problema. A continuación les voy a dar un ejemplo para que entiendan un poco más sobre el tema. Se realiza una investigación cualitativa sobre la experiencia de los estudiantes universitarios durante la pandemia. La muestra podría ser o incluir estudiantes de diferentes carreras, años, niveles y también desde el lugar y la distancia de la universidad. Esto nos ayudaría a tener diferentes perspectivas de cómo fue que les afectó o no les afectó a los estudiantes de universidad y cómo lo tomaron. A continuación les voy a mostrar un video encontrado en YouTube que ayuda a entender un poco mejor el tema. Así que a continuación el video. Al ver este video conocerás el proceso de selección de la muestra de la investigación cualitativa. Comprenderás los conceptos esenciales relacionados con la unidad de análisis y la muestra de estudios cualitativos. Además, entenderás los diferentes tipos de muestras no probabilísticas o dirigidas y tendrás elementos para decidir en cada investigación cuál es el tipo apropiado de muestra de acuerdo con las condiciones que se presenten durante su desarrollo. Empecemos definiendo qué es una muestra. Una muestra en el proceso cualitativo se refiere a un grupo de personas, eventos, comunidades sobre el cual se habrán de recolectar datos sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudie. En primer lugar, debemos hacer una inmersión inicial que permita sumergirnos en el contexto del problema de investigación por medio de la recolección y análisis de datos, la revisión de literatura, la observación de diferentes sucesos, la plática o entrevista a varias personas, entre otros. Es a partir de esta inmersión que ya empezamos a hacernos una idea de la estructura de la muestra de nuestra investigación. Por ejemplo, si queremos estudiar el estado de ánimo de pacientes adolescentes que serán intervenidos quirúrgicamente, ya sabemos con anterioridad que necesitamos contar con jóvenes entre 13 y 17 años de edad que tendrán una cirugía pronto. Sin embargo, comienzan a surgir preguntas como ¿cuántas personas necesito para mi muestra? ¿Cuántos jóvenes necesito para realizar mi investigación? En realidad, en el enfoque cualitativo, el tamaño de la muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, ya que no buscamos generalizar los resultados del estudio a una población más amplia. Por el contrario, buscamos profundizar en un tema puntual. Aquí lo importante es seleccionar los casos adecuados de personas, organizaciones, eventos o hechos que permitan entender el fenómeno de estudio y responder las preguntas de investigación que nos hemos planteado. En esencia, existen tres factores que determinan la cantidad de casos de nuestra muestra. El primero de ellos es la capacidad operativa de recolección y análisis, es decir, el número de casos manejables de forma realista desde los recursos disponibles.
El segundo, el entendimiento del fenómeno o el número de casos que en realidad permita responder la pregunta de investigación. Y por último, la naturaleza del fenómeno bajo análisis, es decir, si nos tomará mucho tiempo recolectar los datos o no. Estos determinantes se regulan de acuerdo a la cantidad de personal y de tiempo disponibles. Sin embargo, debemos saber que el tamaño de la muestra no se conoce antes de recolectar los datos, sino que se conoce cuando se contemplan los casos de interés y se descartan los que no aportan información relevante para la investigación. Por lo tanto, el tamaño de la muestra depende de los factores mencionados anteriormente. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que aunque se tengan unas unidades de análisis iniciales para la investigación, durante la recolección de datos puede adicionarse más unidades de análisis. Yo les voy a hablar sobre los tipos y casos de muestras en la investigación cualitativa. Introducción. En la investigación cualitativa, las muestras se seleccionan de manera intencionada, no probabilística, para garantizar que los participantes aporten información rica y relevante al tema de estudio. A continuación se describen los tipos de muestras más comunes, sus características y casos en los que suelen aplicarse. Caso número 1. Muestra intencional o dirigida. Características. Se elige a los participantes deliberadamente porque cumplen con ciertos criterios específicos relevantes para el estudio. Casos. Estudios donde se busca explorar experiencias, actitudes o fenómenos específicos. Ejemplo sería investigar las percepciones de jóvenes que participan en movimientos sociales. Caso número 2. Muestra por criterios. Características. Se seleccionan los participantes que cumplen con un conjunto predeterminado de criterios relevantes para el objetivo del estudio. Casos. Cuando es necesario asegurar una representación específica. Sea un ejemplo es por género, edad, profesión y experiencia. Un ejemplo sería un estudio sobre mujeres empoderadas rurales entre 25 y 40 años. Caso número 3. Muestra de casos típicos. Características. Se eligen a los participantes que representan de manera general la situación o fenómeno que se estudia. Casos. Cuando se busca comprender una experiencia o práctica promedio. Un ejemplo sería estudiar las prácticas pedagógicas comunes en escuelas públicas u urbanas. Caso 4. Muestra de casos extremos o atípicos. Características. Se seleccionan participantes que representan casos inusuales, excepcionales o únicos. Casos. Para explorar fenómenos que se alejan de la norma y generan aprendizajes significativos. Ejemplo. Analizar el éxito del estudiante que, a pesar de estar en condiciones de vulnerabilidad extrema, lograron destacarse académicamente. Caso 5. Muestra de casos críticos. Características. Se seleccionan casos clave que tienen un impacto significativo en la comprensión del fenómeno. Casos. Para evaluar si los hallazgos pueden aplicarse a otros contextos similares. Ejemplo es un estudio sobre la implementación de una política educativa en una escuela piloto. 6. Muestra de bola de nieve. Características. Se inicia con un pequeño grupo de participantes que recomiendan a otros que cumplen con los criterios de selección. Casos. Útil en poblaciones difíciles de acceder. Ejemplo, investigar las experiencias de personas en situaciones de refugio. Caso número 7. Muestra teórica. Características. Se seleccionan casos basados en la teoría en desarrollo y el proceso de muestreo continúa hasta alcanzar la saturación teórica. Casos. Estudios donde enmarcados en metodologías como la teoría fundamentada. Ejemplo, desarrollar una teoría sobre los procesos de toma de decisiones en la adolescencia. Caso número 8. Muestra de conveniente. Características. Se eligen participantes que están fácilmente disponibles y accesibles. Casos. Cuando existen limitaciones de tiempo o recursos. Ejemplo, estudiar las percepciones de estudiantes de una universidad cercana. Caso número 9. Muestra homogénea. Características. Los participantes tienen características similares o comparten un rasgo en común. Casos para profundizar en un grupo específico y comprenderlo en detalle. Ejemplo sería investigar las experiencias de madres primerizas en una comunidad rural. Caso número 10. Muestra heterogénea o máxima variación. Características. Se busca incluir la mayor diversidad posible en los participantes.
Casos cuando se quiere explorar diferentes perspectivas sobre un fenómeno. Ejemplo, estudiar las actitudes hacia el cambio climático en personas de diferentes edades, niveles educativos y ocupaciones. 11. Muestra por oportunidad o emergente. Características. La selección de participantes surge durante el desarrollo del estudio a medida que se identifican nuevas áreas de interés. Casos. Investigaciones exploratorias o en contextos dinámicos. Ejemplo. Investigar las respuestas comunitarias frente a un desastre natural reciente. A continuación vamos a ver un video de los diferentes tipos de casos. Investigación cualitativa que nos permiten abordar de manera efectiva las necesidades de nuestra investigación. En el muestreo por conveniencia se eligen los informantes basándose en su disponibilidad y accesibilidad para elegirlos. En el muestreo por juicio se seleccionan a los informantes específicos considerados expertos o poseedores de información valiosa para seleccionarlos. El muestreo en bola de nieve o en cadena se basa en conexiones y referencias de los informantes previamente entrevistados, y un informante nos lleva a otro. En el muestreo teórico o por saturación se recopila información hasta que se alcanza la saturación, es decir, hasta que no se obtienen nuevas ideas o datos relevantes. Hoy voy a hablar acerca de los ejemplos. En los ejemplos podemos encontrar también a la vez los tipos, para así poder hacer los ejemplos. La muestra inicial es una muestra que se utiliza al principio de la investigación para explorar el tema y ajustar los métodos de recolección de datos. En esta fase se seleccionan los primeros participantes para obtener la información preliminar. Ejemplo. En un estudio sobre el impacto en la educación emocional en niños, la muestra inicial podría incluir un pequeño grupo de maestros para que compartan sus observaciones sobre el tema, antes de realizar entrevistas más profundas con alumnos y padres. Muestra de participantes voluntarios. Este tipo de muestreo se basa en la voluntad de los participantes para formar parte del estudio. Se suelen elegir aquellos que están interesados en el tema de investigación y aceptan participar sin coacción. Ejemplo, un estudiante sobre la participación en talleres de mindfulness podría contar con personas que les inscriben voluntariamente para participar, ya que el tema atrae a quienes ya tienen un interés en la práctica. Muestra de expertos por cuotas. En este caso se seleccionan expertos de áreas específicas del estudio. Buscan una representación que cumpla con ciertos criterios preestablecidos, como géneros, años de experiencia, formación académica, etc. Y este tipo de muestreo se utiliza para asegurar la diversidad o representatividad de las opiniones expertas. Ejemplo, si el estudio es sobre la implementación de políticas públicas en salud, se podría seleccionar un grupo de expertos en salud pública, de economía, de salud y políticas gubernamentales, con cuotas de diferentes especialidades. Y muestra teórica. En este muestreo se seleccionan casos que representan ciertas características o situaciones clave que se desean estudiar en profundidad. El objetivo es obtener una visión detallada de ciertos casos y no necesariamente representativos de toda la población, sino que ilustren aspectos claves de fenómenos investigados. Ejemplo, en una investigación sobre el impacto de las redes sociales en adolescentes, se podría elegir como caso tipo de adolescentes que tienen diferentes comportamientos en redes sociales. Son unos muy selectivos y muy activos, otros moderadamente activos y otros casi inactivos, para explorar cómo cada grupo percibe el impacto de estas plataformas. Bueno, pues este video en específico es para explicar acerca del muestreo cualitativo. Este es muy breve, ya que la verdad está muy bien explicado en el libro de Sampieri como la gran idea de este tipo de muestreo. Nada más rapidísimo, como background, habríamos de hablar cuál es la diferencia entre una población y muestra. Población son todos los sujetos que pueden ser considerados para un estudio. Si por ejemplo, si nosotros queremos decir que queremos ver la relación que existe entre el desempeño académico de los estudiantes en la prueba de enlace y su contexto socioeconómico, pues la población son todos los alumnos de México que tomaron la prueba de enlace, ¿no? Y la muestra, entonces, esto es bastante lógico, la muestra tal cual
es una parte de la población, ¿no? Ahora, desde el paradigma cuantitativo, ¿no? Habríamos de decir que las muestras lo que buscan es tú agarrar una parte de esa población para poder inferir qué es lo que pasa en toda la población. Es decir, recuerden, a los cuantitativos lo que interesa es poder hacer generalizaciones de a partir de información de una parte pequeñita de la población, es decir, de una muestra, poder hacer inferencias de qué es lo que sucede en la población, ¿no? En el caso del muestreo cualitativo, no. En el caso del muestreo cualitativo, ahí no me interesa indicar qué es lo que sucede en toda una población. Ahí me interesa conocer qué es lo que está pasando en una parte específica de la población. Es decir, a mí lo que me interesa son lo que sucede en específico con unos cuantos sujetos. No me interesa hacer generalizaciones. Y lo único que voy a poder decir es, esto es lo que sucede en esta muestra en específico que yo estoy utilizando, ¿no? En estos 15, 20 sujetos o 5 sujetos, esto es lo que sucede, ¿no? No me interesa decir que esto que sucede en los 5 sujetos se puede generalizar a toda la población. Y en este sentido, a mí lo que me interesa en el muestreo cualitativo es explicitar o hacer explícito por qué estoy eligiendo a estas personas para que conformen mi muestra y no a otras. ¿Por qué a estas, no? Es decir, hay que justificar por qué en el estudio son para mí tan importantes, es decir, qué es lo que los hacen tan especiales como para que yo quiera estudiar a estos sujetos. ¿Por qué a estos y no a otros? ¿Qué es lo que estos tienen que a mí me hacen literalmente que yo quiera estudiarlos, ¿no? Y en ese sentido también, entonces, cuando yo hago un muestreo cualitativo, los muestreos cualitativos son completamente intencionales, ¿no? Y lo que yo tengo que hacer entonces en mi metodología es describir por qué es que yo estoy seleccionando a estos sujetos, qué los hace tan especiales, y también describir las características que los hacen especiales, es decir, las razones por las cuales estos sujetos fueron considerados para la muestra. El rigor en cualitativo, entonces, en el muestreo, y sería en el sentido de que yo pueda justificar por qué estoy eligiendo estos sujetos, es decir, en la claridad de mi selección de los sujetos. En ese sentido, yo lo que tengo que hacer es responder a la pregunta en el método de cuáles son las características que debe tener alguien para ser incluido en el estudio. Y así entonces yo tengo diferentes tipos de muestreos cualitativos. La verdad es que Sampieri lo explica muy bien. Pues aquí rápidamente diríamos que, por ejemplo, a mí en un estudio lo que me interesa son casos típicos de algo que sucede, ¿no? O me interesan, por ejemplo, casos extremos, como por ejemplo, cómo es posible este colegio. ¿Recuerdan lo que hablamos del reporte Coleman y demás y de las escuelas efectivas? Pues aquí, por ejemplo, me interesa saber por qué un colegio que está en zonas rurales, ¿no?, que es algo atípico, que tenga un puntaje tan alto en enlace. Entonces a mí me interesa un caso completamente extremo, y en ese sentido yo lo que hago es justifico la selección del estudio de ese caso, de ese colegio. Entonces, o casos típicos o casos extremos, ¿no?, atípicos. Después también pueden ser, por ejemplo, casos únicos. En el caso, por ejemplo, eso es muy común en el caso del psicoanálisis, ¿no? Freud, por ejemplo, tuvo contados casos y los casos, por ejemplo, que tuvo, pues no eran replicables, era una persona única. Entonces, por ejemplo, esos casos pues son, ¿por qué los estoy utilizando? Pues porque son únicos, ¿no? Luego también puede ser, por ejemplo, pues porque la persona conoce mucho acerca del tema y lo que me interesa es saber lo que opinan los expertos sobre X, Y o Z tema. Este también es válido. O también simplemente porque para mí como investigador es mucho más fácil hacer por conveniencia, porque las personas que estaban a mi disposición, a mi alcance, porque para mí es fácil, Para mí es fácil poder estudiar a estas personas, ¿no? Entonces pueden ser casos típicos, casos completamente atípicos o extremos, casos únicos, como en el caso del psicoanálisis, casos de expertos, ¿no?, que porque saben algo muy específico a mí me interesa, o casos que por conveniencia, como están cerca de mí o porque yo tengo acceso a ellos, pues puedo, por ejemplo, hacer la investigación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tratamos de hacer una investigación, como es en el caso de la clase, pues como para mí, por la situación en la que estamos,
es relativamente sencillo hacer una investigación dentro de la universidad. Entonces, por ejemplo, por conveniencia, a nosotros nos interesaría hacer un estudio sobre alumnos o docentes de la universidad, ¿no? El chiste en el muestreo cualitativo simplemente es yo poder justificar por qué estoy eligiendo a esos sujetos, es decir, definir cuáles son las características que debe tener alguien para ser incluido en el estudio. Pues eso sería todo. Bueno, a continuación voy a dar un breve resumen de todo lo que acabamos de exponer en la clase. Tipo de muestra de investigación cualitativa. La investigación cualitativa se centra en comprender fenómenos, experiencias y significados profundos más que en medirlos de manera cualitativa. Para esto es clave seleccionar a los participantes de manera estratégica usando métodos no probabilísticos. Los principales tipos de muestra cualitativa son: muestra inicial de voluntarios. ¿Qué nos quiere decir esto? Eso nos quiere decir que seleccionamos personas que ofrecen de manera voluntaria para participar en un estudio de tipo de muestra, utilizando al comenzar una investigación o cuando se busca explorar un fenómeno. ¿Cuáles serían las ventajas? Las ventajas serían el fácil acceso, el ideal para los estudios explorativos. Las ventajas serían: no siempre se representan la diversidad de fenómenos estudiados. Esto nos quiere decir que en ciertos casos los participantes seleccionados no reflejan todas las posibilidades, perspectivas, características o experiencias relacionadas con el fenómeno que se investiga. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que algunas personas no representan las diversidades que existen en las posibilidades de temas al ser estudiado. Un ejemplo claro de esto sería una investigación que quiere estudiar los hábitos de lectura de los docentes. Coloca un catálogo abierto. Los adolescentes de interacción que responden se convertirían en muestras iniciales. Muestra de expertos. ¿Qué es esto? Esto se selecciona de personas con conocimientos específicos, experiencia o autoridades sobre el tema al ser estudiado. Este tipo de muestra se usa cuando el objetivo profundiza en información técnica o específica. Las ventajas serían: proporcionar información de alta calidad y confiabilidad. Otra de las ventajas sería que es ideal para estudios de temas complejos o temas ya específicos. Las ventajas sería que puede haber sesgos, ya que se escucha solo en grupos con un tema ya planteado o ya específico. Un ejemplo de esto sería para estudiar, por ejemplo, el impacto ambiental. Se necesitaría de expertos en el tema como ingenieros ambientales. Muestras por cuotas. ¿Qué es? Los participantes se eligen de acuerdo con la categoría específica, asegurando que se incluye ciertos grupos o características en proporción definidos por el investigador. ¿Cuáles serían las ventajas? Las ventajas serían asegurar una representación mínima de diferencia de grupos. Y además es útil para comparaciones entre categorías. Las ventajas serían que pueden ser complicado establecer las cuotas adecuadas. Otra de las desventajas podrían ser que no representan las estadísticas. Un ejemplo claro de esto sería en un estudio sobre el uso de tecnología. Se define en una entrevista, esto podría ser ya a 10 mujeres y a 10 hombres. Se define una edad de jóvenes de 18 a 25, adultos de 26 a 50 y adultos mayores de 50 a más años. 4. Muestra de casos. ¿Qué es? Se seleccionan casos de específicos y relevantes para el fenómeno que se desea analizar. En este tipo de muestra permite un estudio profundo y desarrollo. Subtipos de casos. Casos típicos. Los casos típicos se representan en promedio o lo común en la población. Un ejemplo claro de esto sería en una escuela pública promedio para estudiar
el impacto de una política educativa. Casos extremos. Muestra situaciones inusuales o excepcionales. Un ejemplo claro de esto sería un hospital en una región aislada que logró mantener 0 casos de COVID-19. Casos críticos. Casos que son clave para probar una teoría. Un ejemplo claro de esto sería una comunidad donde se implementa un programa piloto de emergencia renovable. Las ventajas de esto sería profundizar en el caso que se ilustra patrones, desafíos o conclusiones clave, ayudar a entender fenómenos complejos en profundidad. Una desventaja sería que no siempre permiten generalizar a otros contextos. Características de la selección de muestras cualitativas. Estratégico, se busca la relación, no el azar. En conclusión, los tipos de muestras en la investigación cualitativa son herramientas claves para garantizar que el estudio se enfoque en personas o casos que realmente aportan información valiosa.